Voy a dar la palabra a Arturo Anguiano, quien nos presentará una ponencia que se titula La izquierda en el neoliberalismo, extravío de la emancipación. Bueno, se ha puesto de moda ahora hablar mucho de la izquierda, porque muchos plantean de que prácticamente tenemos el primer gobierno de izquierda en México, un poco desfasado en relación a esa que se consideró una oleada de los gobiernos de izquierda, o a veces más se decía progresista, de la América Latina. Entonces prácticamente en México inicia cuando la otra ha caído estrepitosamente, aunque se mantiene todavía en Bolivia con ciertas características, ¿no? En ese sentido yo pienso que pues, es importante reflexionar un poco en torno a eso. Bueno, yo escribí un libro de más de 700 cuartillas sobre el tema, está a punto de salir en estos días. No voy a resumirlo, pero sí pienso que, como dice Santillán, la caída del muro de Berlín pues fue un elemento fundamental de la coyuntura e incluso del largo periodo en el cual entramos a partir de entonces, y las ondas de choque que provocó no solamente en relación a los estados del llamado socialismo real, sino a nivel del conjunto del planeta, fueron muy significativos. Y justamente fue cuando se empezó a hablar, por un lado, de la crisis del marxismo, ¿no? Aunque no era el marxismo el que había caído con el muro de Berlín, ¿no? Pero al mismo tiempo se empezó a reafirmar una hegemonía aparentemente incuestionada del neoliberalismo, o sea, de la estrategia neoliberal del capitalismo que venía desde Reagan y de la Margaret Thatcher, aunque el precursor, hay que reconocerlo, había sido Pinochet, ¿no? Y que en ese sentido lo que va a plantearse es prácticamente como contraparte todo ese debate que tuvimos sobre el pensamiento único, ¿no? O sea, ya sobre el triunfo totalmente incuestionable del capitalismo y todo lo que significaba. El hecho de que realmente lo que sí se puede decir es de que la izquierda, pues sí, de cualquier manera había tenido un papel importante en diferentes países a nivel planetario, incluso con una serie de corrientes que empezaron a organizarse a nivel más o menos global, ¿no? Y sin embargo el debate era de izquierda. Y creo que lo más sencillo era justamente hablar no de la izquierda, sino de muchas izquierdas, ¿no? La izquierda socialdemócrata, la izquierda nacionalista, la izquierda marxista, la izquierda populista, la izquierda, etcétera. A final de cuentas, un poco lo más fácil decir era que izquierda era si se reclamaba de izquierda, si se ubicaba como izquierda, ¿no? Era lo más fácil que se podía plantear, ¿no? Pero lo cierto es que el origen de la izquierda, sobre todo en el siglo pasado, pues sí era el marxismo y sí era una idea de emancipación e incluso una idea de autoemancipación. ¿Autoemancipación de quién? Pues entonces hablaba del proletariado. Ahora podríamos hablar tal vez de los oprimidos, ¿no? Como una especie un poco más amplia y mucho más, incluso con varios visos interclasistas que se podía plantear, que fueron también golpeados de diversas maneras, ¿no? Y básicamente se planteaba también de una alternativa al régimen capitalista con todo lo que implica, ¿no? Una alternativa de otro mundo, ¿no? Y todo el mundo se planteaba esa referencia de la izquierda básicamente a la experiencia efímera de la Comuna de París o algunas experiencias también de autoorganización y de formas extremas de organización de los de abajo, como luego se decía, por ejemplo, en la Rusia revolucionaria y después en algunos lugares de Europa, y en fin, incluso hasta la América Latina, en China, etcétera, ¿no? Un poco se planteaba ese tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, evidentemente que la hegemonía que sí se logra, evidentemente, por parte del neoliberalismo y con todo ese contexto de la mundialización, de la globalización capitalista, todo este proceso de transformación radical de relaciones sociales y sobre la base de un cambio tecnológico fundamental, el mercado libre, etcétera, etcétera,
Lo que va a pasar es que en países como el nuestro, donde la izquierda no había sido una izquierda de masa ni había sido una izquierda muy fuerte, sí va a lograr, sí había ido logrando, sobre todo en los años 70, cierta presencia, sobre todo a través de los procesos de cierta incorporación a procesos más o menos legales, ¿no? Y lo que va a suceder es que un poco la dinámica que se va a plantear va a ser una dinámica no de proseguir ese tipo de orientación o de visión estratégica, sino que un poco se va a dejar llevar por lo que se va a considerar una fatalidad. Y justamente era esta estrategia del neoliberalismo que implicaba pues, un proceso muy duro en cuanto a una reestructuración global de las relaciones de producción, una reestructuración global de las relaciones de fuerza, ¿no? Y una situación en la cual, bueno, pues en efecto, los países centrales y democráticos, pues la democracia liberal, pues no era exactamente como usted nos había contado, la otra cara del mercado liberal, del mercado libre, ¿no? Sino que fue una democracia que fue teniendo muchísimos asegúnes y fue transformándose también de manera muy importante, ¿no? El caso es que en un país como nuestro, que nunca fue un país democrático, que no teníamos ninguna democracia, y donde un régimen autoritario, ¿no?, va a empezar a hacer un poco agua, ¿no?, en un proceso que se anuncia en 68 y creo que va a ser muy largo, ¿no?, y que va a tener una serie de elementos que algunos llamaron, no transición democrática, que era una vacilada, pero sí un cierto proceso de liberalización o democratización. Pues ahí un poco la izquierda va a tener una primera posibilidad de desarrollo y de inserción en determinados sectores sociales, ¿no? Y después los procesos más o menos seleccionados que se van a ir creando sobre la base de ciertas aperturas muy acotadas, ¿no? Primero en los municipios, después en el parlamento, después incluso ya en algunos estados, etcétera, hasta el pasado que pasó en el 2000, ¿no? Y todo esto va a llevar a que en el momento de un poquito antes, casi coincidentes con la caída del muro de Berlín, pues va a haber una ruptura fundamental en el PRI, que fue la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y la corriente democrática del PRI, y va a crearse un proceso, una verdadera insurrección ciudadana en un país donde no había elecciones democráticas, ¿no? Y la conclusión va a ser la creación de una instancia política, el PRD, que va a ser una especie de aglutinador de todas las corrientes que se habían ido creando las décadas anteriores, las 2 décadas anteriores, y que básicamente va a subsumirlas, ¿no? Y que de esta manera un poco el nacionalismo reconvertido y transfigurado que un poco va a representar Cuauhtémoc Cárdenas va pues, a subsumir las diferentes corrientes de la izquierda. Entonces prácticamente era un proceso en el cual, de ser una izquierda que comenzaba a insertarse socialmente, a tener una serie de posibilidades de inserción política, incluso en los aspectos de lo que yo llamo la izquierda estatal o de la política estatal, va a sufrir un proceso en el cual prácticamente va a retransformarse, ¿no? Y prácticamente lo que va a suceder es que se van a perder las identidades que se habían estado forjando con una serie de años, ¿no? Y una serie de concepciones que implicaban lecturas de la realidad, que implicaban concepciones teóricas, que implicaban programas, y que todo eso va a ir desapareciendo. Y que, como en todo el mundo, se va a empezar a hablar de cómo va a haber, a nivel de la izquierda como a nivel de todos los partidos, pues una pérdida de identidades, una situación en la cual todo el mundo se vuelve igual y en la cual prácticamente las políticas se vuelven todas las mismas, ¿no? Y las formas de gobierno, los estilos políticos, la forma de relación con la sociedad, una sociedad que nunca va a ser realmente convidada a ejercer derechos políticos o libertades democráticas que, aunque se van abriendo, siguen siendo libertades acotadas o libertades que se pueden solamente poner en práctica bajo riesgo, ¿no? O sea, bajo amenaza y de manera sumamente fragmentada, parcial, etcétera, etcétera. Y bueno, y todo lo que yo pienso es que prácticamente lo que fue la máxima posibilidad de expresión
de la izquierda en el 88 y después con el PRD, se va a convertir en prácticamente por la tumba de esa izquierda, ¿no? Se va a crear una izquierda que yo llamaría una izquierda estatal, que va a empezar a tener una serie de participaciones a nivel de la estructura institucional del país, pero al mismo tiempo va a desembocar en una situación de ruptura con la propia sociedad, que va a ser vista solamente en términos clientelares, por ejemplo, ¿no? En la cual no va a haber ningún proceso de búsqueda, de transformación radical de la forma participativa, de la forma de organización de la gente, sino que eso lo va a hacer la gente por sus cuentas, ¿no? En ese sentido, bueno, es un largo proceso, ¿no? Yo lo planteo que de un poco del pragmatismo generalizado que se impone, se va a caer en una especie de descomposición política muy grande, y en la cual prácticamente, pues yo pienso que México evidentemente hemos estado en situaciones cambiantes a nivel de las formas de participación, pero que en realidad tenemos una suerte de democracia oligárquica, porque simplemente la clase política mexicana que representaba la familia revolucionaria, después transfigurada con los tecnócratas y todo eso que conocimos los 70, 80, ¿no? Se va a ampliar, ¿no? Y todos van a ser iguales, ¿no? Y esa clase política mexicana va a perder totalmente las perspectivas, ¿no? Y va simplemente a administrar un aparato y una economía y una serie de situaciones que lo ven simplemente como una posibilidad de autodesarrollo, ¿no? Eso. Y esto va a hacer que mucho de lo que era la izquierda social, como se le conoció desde los años 70, ¿no? Pues va a evolucionar hacia una izquierda también política, ¿no? Y que va a ser una izquierda más bien que va a seguir reivindicando el problema de la emancipación, ¿no? O sea, yo incluso hablo de que con el Pacto por México, prácticamente lo que era esa izquierda estatal, ¿no? Que representaba el PRD, ¿no? Junto con el PAN, ¿no? Pues prácticamente se suicida, ¿no? Se desaparece, ¿no? Se desaparece como una opción y se convierte en una especie de partidos peleles, como eran los primeros partidos que se hicieron, como el PST, este tipo de cosas, al principio de los años 70, ¿no? O sea, partidos ya no autónomos, no independientes, no con un proyecto propio, sino completamente mercantilizados, ¿no? Y que en ese sentido, lo que queda como posibilidad de una izquierda en México es lo que van a ser, pues, una amplia capa social muy grande que se puede identificar en diversos procesos de organización. Yo lo planteo, lo remito al 68, pero otro punto fundamental podría ser el sismo de 85, como mucha gente lo plantea. Otro podría ser la respuesta frente a la insurrección zapatista en 94, y en general grandes procesos de movilización y organización que se va a expresar, obviamente, en el zapatismo, con todo el proceso de autonomía y de organización que van a plantear ahí, pero que va a tener otras formas de expresión en otros estados de la República, sí, en los pueblos originarios que se van a relanzar como un actor que no existía, organizado, estructurado, y que va a tener una relevancia muy importante, ¿no? Pero que va a ir más allá de esa cuestión, ¿no? En ese sentido, yo un poco lo que veo, de que a diferencia de mucha gente, o sea, la izquierda mexicana se ha mantenido siempre grandes tendencias, ¿no? La vieja izquierda lombardista, por ejemplo, y la izquierda más radical, que sí se remitía un poco al marxismo y al proceso de emancipación, ¿no? Y que eso se ha ido transformando, ¿no? Y que un poco ahora, justamente el problema que tenemos es de que cómo esa izquierda difusa y muy amplia que se desarrolla en muchísimos sectores de la sociedad, pues se encuentra fragmentada, muy difusa, y sin embargo sí plantea este tipo de perspectiva de un poco desconfiar completamente, porque ha ido un proceso de ruptura poco a poco de lo que son las instituciones estatales, de lo que representa la izquierda estatal, ¿no? Que ya prácticamente no existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso de que la izquierda que surgió como una izquierda estatal se diluyó, ¿no? Morena no queda claro que sea, ¿no? Eso podríamos hablar después, ¿no? Pero difícilmente se puede considerar de izquierda,
aunque haya mucha gente que provenía de la izquierda dentro de esa corriente. Y la izquierda que existe como la izquierda de abajo, ¿no?, que está un poco articulada en torno al zapatismo, pero va mucho más allá, con el Congreso Nacional Indígena y otros sectores, ¿no? Es una izquierda que replantea el problema de la emancipación y que replantea una crítica en el sentido de poder romper radicalmente, sí, con otros mecanismos, con otras posibilidades, ¿no?, este régimen, ¿no? O sea, no ya la toma del poder, la revolución, tipo de cosas, sino la posibilidad de reorganizar y de reconstruir el poder y las relaciones sociales desde abajo, desde ahora, ¿no? Entonces, esas son un poco las perspectivas que se han estado planteando en la actualidad, ¿no? En fin. Muchas gracias.